hecho espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. Si usted no tiene conciencia, hermano, entendimiento, hermano, de que usted es observado, usted es visto, usted y yo a veces proclamamos ciertos versículos cuando nos conviene, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados a favor nuestro, en favor de los que han heredado de qué, de tan grande qué, salvación. Está perfecto eso, ¿verdad? Muy bien que un ángel cuide y traiga la bendición de Dios, pero no entiendo la otra parte, que el ángel me está mirando, que los ángeles me están observando, no simplemente para bendecirme, no solamente para proveer bendición o respuesta de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Y acaso Dios o el ángel de Dios, hermano, que usted dice, el ángel de Jehová acampa a los que los defienden, no sabrá cómo habló este Dios de él? ¿Qué palabras salieron de su boca? No las sabrá. ¿Cómo se compartió con tal persona, con su compañera o su compañera? ¿Cómo lo trató? ¿Cómo la recibió? ¿Cómo lo despidió? ¿No lo sabrá el ángel? Y no se haga el inocente. Bendito el nombre del Señor. El hombre no fue creado por la mujer, por causa de la mujer. Dios no hizo al hombre pensando en la mujer, porque ni siquiera la mujer existía. Bendito sea el Señor. Por lo cual la mujer tenía señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quiénes, hermano? De los ángeles. Usted, hermano, y la iglesia se mueven en un mundo espiritual, como de ángeles de Dios, como los ángeles que se llaman demonios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero habla, pero el Señor, ni el varón es sin qué, sin la mujer. Amén, hermano. Ni la mujer sin qué, sin el varón. Porque entonces, hermano, Dios me cargo, no existiríamos. La raza humana se hubiera acabado. Bendito el nombre del Señor. Porque así como la mujer procede el varón, ya dice, el varón no procede, nace. ¿De dónde, hermano? De la mujer. Pero todo procede de quién? De Dios. Y lo que está aquí, hermano, actualizando la palabra de Dios, es la ordenanza y el plan que Dios puso en Génesis. Amén. El orden, el concierto, la armonía de que el hombre sería señor de su mujer y la mujer pararía y su pasión sería la casa, la familia. Lamentablemente en nuestro tiempo, hermano, y el hombre tenía que ponerle el dedo ¿a qué, hermano? ¿A qué? Al trabajo. ¿Para qué, hermano? Si quieres ser señor, si querías ser señor, ¿ah? Tenía que hacer la obra de Dios, el trabajo que Dios le encomendó, el trabajo que lo puso Dios a hacer, hermano. Dios puso al hombre como cuidador, pero también como proveedor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Porque así como la mujer procede, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de quién? ¿De quién, hermano? De Dios. Bendito el nombre. Aquí está hablando de un orden, del orden de Dios. Y esto, hermano, es para creyentes y no creyentes. Pero si ni los creyentes entienden y obedecen, imagínense al mundo. ¿Ah? Si los creyentes batallamos, nos resistimos y llegamos a la conclusión de que no es para tanto, que a poco Dios se fija ahí. El ángel de Dios sí se fija.
Juzgando a nosotros mismos, ya nos deja el juicio sensato a nosotros. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse qué? La cabeza. ¿Puede usted responder eso? ¿Es propio? ¿Es correcto? ¿Es correcto? No. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es que, hermano, deshonesto, deshonra su posición, deshonra el lugar delante de Dios. Le es deshonesto dejarse crecer, ¿qué, hermano? El cabello. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Vivimos la hora del hipismo, fue en los 60, hermano, cuando el hombre se dejó crecer el cabello y la mujer que se puso los pantalones. El hombre se afeminó y la mujer se ahorró. ¿Ah? Se invirtieron los papeles. ¿Verdad que sí, hermano? La mujer se puso el pantalón y el hombre se dejó crecer ¿qué? El cabello. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y hubo un tiempo que no sabía si venían o iban, ¿verdad? ¿Ah? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es ¿qué, hermano? ¿Le es qué? Honroso. Porque en lugar de pelo, ¿les dado qué? No está hablando de cubierta, está hablando de qué? De velo. Bendito el nombre del Señor. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, de cubrirse o no cubrirse. La iglesia no puede contender contra Dios o la palabra de Dios. Dentro de la iglesia Dios estableció, y es, hermano, donde debería reflejarse más el orden divino de Dios. Él debería reflejarse más, hermano, el orden divino de Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesucristo. Y aquí nos habla de que uno puede contender contra la palabra de Dios. Contender contra el Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué llamaba Sara a Abraham Señor? Porque entendía aquella mujer en qué lugar y en qué posición la había puesto Dios en la creación. Ahora, yo creo que Abraham se llama el título de qué, ¿no? De Señor. No más que yo soy macho y ¿cómo sería Abraham en su conducta con su mujer? Primero era proveedor. ¿Verdad que sí, hermanos? En primer lugar, hasta le cumplía ciertos caprichos a la mujer. No es simplemente que yo soy Señor. El hombre, hermano, Adán se le puso, vas a trabajar y te vas a ganar ¿qué? El señorío, la autoridad, porque con el ejemplo lo vas a ganar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Ustedes creen que Abraham, hermano, recibió cacerolazos de Sara? ¿Ah? ¿Usted cree, hermano? ¿Le gritaría con los cuernos de una china? ¿Ah? Bendito el nombre del Señor. Bendito es Jesucristo.
Aquí habla, hermano, de la potestad que puso Dios en cada su creación. Él es sobre todos. Enseguida su cuerpo, que es Jesucristo. Enseguida ¿quién? El hombre. Y enseguida ¿qué? La mujer. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo dice el texto en la palabra? El primer texto que tiene, el primer mandamiento de Dios que tiene promesa en la Biblia. No está diciendo, padres, no provoquen ira a vuestros hijos, ¿verdad que no dice así? Dice que lo de abajo honre lo que está aquí arriba, y que lo que está arriba en esa honra vea a los hijos y no los provoque ¿qué? A ira. ¿Y qué es provocar ira a un hijo? Es que usted lo ponga a limpiar, no es que usted lo ponga a trabajar, a hacer algo, hermano. Es que con el ejemplo, hermano, usted no está pidiendo un ejemplo, un buen ejemplo a su hijo cuando usted no se lo da. Aunque el hijo está mandado a honrar al padre, no pregunta cómo sea el padre, hermano, pero el hijo tiende a qué, hermano, al enojo. Por ejemplo, ¿estaría correcto que mis hijos me mantuvieran a mí? A ver, hermano Carlitos. Es mi deber, ¿verdad que sí? Y ya la Biblia dice que aprendan los hijos a recompensar a sus padres. Dice que a recompensarlos, porque los hijos no serán para los padres, sino los padres para quienes, para los hijos. Bendito el nombre del Señor. ¿Podemos alabar a Jesucristo? Vamos a bendecir su santo nombre. Pues aquí está hablando, hermano, de la posición, vamos a llamar en la sociedad y en la iglesia, el orden divino de Dios. Dios, Cristo, el hombre, ¿y qué, hermano? Y la mujer. Y le habla, hermano, que cada uno tiene una autoridad sobre su cabeza, y por lo cual la mujer debe tener deseabilidad sobre su cabeza. Y le dice que, hermano, que se cumpla. Y al hombre, ¿qué? Que se descubra. Bendito es el nombre del Señor. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Mira, primera Timoteo, segunda Gloria al Cordero de Dios. Segunda Timoteo, primera Timoteo 2:8. Dice que el hombre debe ver a su mujer como vaso qué. ¿Vaso qué? Más frágil. ¿Qué significa más frágil? David dijo, enséñame cuán frágil soy yo. ¿O no es frágil, hermano, el hombre nacido de mujer? ¿No sale llorando? ¿No sale llorando? Las mujeres nada más mueren, los hombres no mueren. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es Jesús. Verso 8. Quiero pues que todos los hombres oren. ¿En dónde? En todo lugar. ¿En todo qué? En todo lugar. Levantando manos que santas, sin ira ni qué, ni contienda. ¿En dónde, hermano? En todo lugar. ¿Y qué es el todo lugar? En todo lugar. Sea en la casa, en el trabajo, sea donde ande, hermano. Verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa que, hermano, decorosa, con pudor. ¿Y qué? Y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas,
ni vestidos que, hermano, costosos, sino con qué, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, hermano, piedad. La mujer aprenda que en silencio, con toda sujeción o tranquilidad, porque no permito a la mujer, ¿qué, hermano? Enseñar ni ejercer dominio sobre qué, sobre el hombre. Si usted viene oyendo esta palabra, ¿por qué a la mujer no se le permite tener dominio sobre el hombre? No la escucho, hermano. Buena parte de eso, porque el hombre es cabeza de la mujer. Y vos usar un término corriente y vulgar: las patas no le ordenan a la cabeza, la cabeza es la que ordena los pies que se mueven, ¿o no? Sino a estar en qué, en silencio. Porque Adán fue formado cuando primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿qué? En transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere fe y amor y en santificación. ¿Con qué, hermano? Con modestia. Aquí Pablo no está pensando tampoco en el matrimonio. Cuando habla de matrimonio está hablando de Corintios, en el orden de la iglesia, en el orden del culto. Aquí está hablando, hermano, que hasta una jovencita en el Señor, y toda joven, ¿cómo debería de vestirse? Con modestia. La mujer debe vestirse con qué? Con modestia. La joven un día va a tener marido o no va a tener marido. Hermano, pero resulta que hoy en día, cuando la muchachita se casa, ya todo el mundo la vio. ¿O no? ¿No todo el mundo ya la vio? ¿Por qué la vio? Por su vestidura, por su forma de qué, de vestir. Voy a alabar a Cristo por ti. Alabar el nombre del Señor. Aquí está hablando, hermano, que las mujeres, porque hay una etapa en que la niña se convierte en mujer, ¿o no? Deja de ser niña, como el hombre deja de ser que niño, pasa de una etapa a otra. Y entonces ya le aplica a la mujer que se vista de una manera que apropiada. Bendito el nombre del Señor. Mire, anduve por el Juárez trayendo una desde ¿cuándo, hermana Rosa? El jueves. Familiar, hermano, del jueves. Y una jovencita arreglar su pasaporte de residencia a Juárez y las anduve moviendo. Entonces del jueves, ahora lo regreso. Entonces las cosas, hermano, siempre hay un defecto en nosotros. Bueno, pero esa jovencita tiene 18 años. Bendito el nombre del Señor. Delgadita, hermano. Y su vestidura la resplandecente. Creo que para ella su vestidura en su medida es esta. Y para alguna de ustedes puede ser esta. Pero entre esto y esto hay una regla. Hay una regla. Cierto, uno hay camino a la perfección, hay cosas, ¿verdad?, que nos llaman la atención, que en el conocimiento
esa capacidad de entender o de obediencia también. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Llamado igual por su vestidura hasta abajo. Ahora, esta muchachita se podía hacer como ella quisiera, ¿no, hermanos? ¿Verdad que sí? ¿O no? Pero aquí la palabra está diciendo mujer, no está diciendo esposa. Cuando dice Corintios, y allá pregúntenle de qué, a vuestros esposos, allá se refiere a la mujer casada. Pero aquí sigue hablando de mujer y de hombre. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Aquí, hermano, nos habla y nos vuelve a decir el por qué. Porque la mujer fue ¿qué? Engañada. Y dirá la mujer, ¿y qué culpa yo que tengo que haya fallado? Y el hombre dice, ¿y yo qué culpa tengo que amar haya conmigo? Amén. Alabamos al nombre de Jesucristo. Alabamos al nombre del Señor. Ya podemos entrar en el tema del matrimonio, del deber conyugal, hermano, porque es un problema tremendo hoy en día, cristianos o no cristianos, que no están pasando por cuestiones, por no entender, hermano. Si usted entendiera por qué, que el cuerpo de su mujer, usted no es su propio cuerpo, sino es el de mujer y la mujer es suyo, entonces ¿cómo lo voy a vestir? ¿Cómo lo voy a traer? Uno de los grandes problemas hoy de las crisis matrimoniales es la intimidad, que el hombre no cumple su deber y la mujer tampoco. ¿Podemos alabar el nombre del Señor? Vamos a bendecir el nombre del Señor. Es la raíz de muchos problemas. Cristiano o no cristiano no lo han entendido, hermano. Bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué dice que Adán se y conoció a su mujer? ¿Por qué dice? ¿Ah? Porque intimidó con su mujer. Tenían intimidad. Bendito el nombre del Señor. Pero era ambas la reciprocidad de su intimidad. Y Pablo dice que cada quien cumpla su deber. Hermano, pero si usted no tiene amor, ha sido algo que obligado, usted trata de por obligación hacerlo, no va a producir un fruto. Cuando se hace por convicción del amor y del amor de Dios, las cosas van a resultar diferentes. Usted, mujer, puede hacer las cosas por obligación, plancha por obligación, lava por obligación, pero jamás lo hace por amor. Y viceversa. Bendito el nombre del Señor. Bendito es Jesús. ¿Sí entendió esto? ¿Sí entendió esto? Mujer, somos espectáculo al mundo, a los hombres. Miremos una cosa que hoy lo oigo muy frecuente. Muy larga, pero con la lengua muy larga. Pues hay gente que ni larga, pero con la lengua larga. ¿Ya has conocido? Que larga que se moza la lengua, pero la corta, la falda corta, le sobresale más la lengua, porque está más larga que la falda. Estoy sintiendo la unción de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? La lengua es la que se debe mostrar. Y a poco le falta cortar la lengua larga. Que no está hablando de la que trae la falda larga. ¿Ah? No está hablando de matrimonio, está hablando de la posición en que Dios puso al hombre y a la mujer en su creación.
¿Por qué Dios estableció un orden? Por el desorden que causó Eva. Porque causó un desorden. Porque de a partir de ahí, hermano, la creación terrena, hermano, se corrompió. Se corrompieron los animales, las bestias, las aves, todo se corrompió. Cuando el hombre, hermano, simplemente estiraba sus manos del árbol y comía, ahora tenía que plantar y comer ¿qué? Hierba, como el buey o el asno, el animal. Porque el hombre no comía hierbas, comía del fruto de los árboles. ¿Puede hablar a Jesús? ¿Podemos alabar el nombre del Señor? No comía de la tierra del hombre, comía de los árboles. Y ahora, hermano, lo vemos trabajando, hermano, y produciendo y arrancando ¿de qué? De la tierra, la hierba. ¿Para qué? Para comer. Comía, empezó a comer hierba como el buey. Bendito el nombre del Señor. Bendito Jesús. Es parte, hermano, de esto, de lo que Dios nos permita. Pero esto es un sentir que Dios tenía en mi corazón, hermano. De hablar estas cosas. No se deje corromper por las malas conversaciones, por las malas costumbres. Y si usted tiene malas costumbres, aprendamos a transformarlas en las costumbres de Dios. Sara llamaba a Abraham Señor, ¿verdad que sí? Y yo creo que Abraham se portaba como Señor, ¿o no? Yo creo que a muchos nos falta mucho, ¿verdad? Le digo, yo me acuerdo cuando yo viví los años 60 de mi adolescencia y también mi juventud, ¿verdad? El hombre con el cabello largo y la mujer empantalonada. El hombre se afeminó y la mujer se hombró. ¿Sí o no, hermanos? Bendito es Jesús. Bendito es el Cordero de Dios. ¿Te quedan muy tristes, hermano? Ahorita la vieja que mejor se pone pantalones, mujeres, viejas, ancianas, ya viejas y jóvenes también. Esto no es para tanto. Tengo que subir la escalera. En aquel tiempo que había escaleras. ¿O no había escaleras? ¿Había o no había escaleras antes? ¿Había o no había escaleras, hermanas? A ver, díganme. Entonces la escalera no se escuchaba. Mire, el sacerdote, hermano. El sacerdote tenía que vestir vestiduras ¿qué? Largas. ¿Para qué? Para que no se vieran las mujeres. Dios es muy bonito, hermanos. Dije, Dios es muy bonito en sus formas, en sus maneras, en sus propósitos, en sus razones. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Si yo examinara esta palabra, hermano, todos los días y pusiera atención en ella, cuán grandes cambios hubiera en mi vida, en estas vidas. Hermano, no teníamos que se nos predicase tanto, ¿verdad? Ni a ir a cursos, ni a seminarios.